¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buen viernes, ya fin de semana, pero nosotros estamos cerrando la jornada, así que si me lo permite, el programa de esta noche se lo presento de la siguiente manera. Si la justificación para expulsarlos fue por delitos que cometieron en Colombia, debieron haberlos judicializado, debió haber actuado la justicia y no entregarlos a la dictadura de Venezuela, con lo cual se complace a la FARC. Colombia, doble estándar, exigen informe sobre estado migratorio de Tanya Nickmeyer. Sus comentarios a través de Twitter utilizando la etiqueta para el programa de esta noche es numeral conclu Tanya o Tanja con J. Conclutanja. Ahora, numeral, por favor, conclutanja con esa etiqueta. A mi cuenta de Twitter, @FDelRinconCNN, @FDelRinconCNN. La etiqueta es conclutanja. La encuesta esta noche en facebook.com/conclusionesCNN dice así. En 2012 el gobierno de Colombia catalogó a Tanya Nickmeyer, alias Alexandra Nariño, como una terrorista, pero nunca la expulsó. Sin embargo, 3 estudiantes venezolanos fueron expulsados por hacer activismo político en Colombia. Para ti, opción 1, la acción del gobierno evidencia un doble estándar en la aplicación de la ley. Opción 2, son 2 casos completamente diferentes, nada tienen que ver. Opción 3, Tanya se encuentra en posición privilegiada por estar con las FARC. La última opción, nada que pueda dañar los diálogos de paz tiene cabida para el gobierno. Esas son las 4 opciones. Están en facebook.com/conclusionesCNN. Y si hace clic donde dice like o me gusta, donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba, se lo agradezco. Es bienvenido a su comunidad, a nuestra comunidad. Súmese, por favor. Gracias. El señor Juan Manuel Santos está negociando y entregando a los estudiantes. Hago responsable a toda la gente de migración. La expulsión de Colombia de los estudiantes venezolanos Lorenza Ley y Gabriel Valles ha generado una ola de protestas, molestias, reclamos contra el presidente Juan Manuel Santos. Uno de los grupos enardecidos es el Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quienes han descrito la expulsión de los jóvenes como un favor, dicen, del presidente Santos a Venezuela. Y para eso voy a citar textualmente. Dicen, complacer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC. Ahora, el congresista de este partido por el departamento de Antioquia, Santiago Valencia, ha exigido al gobierno de Santos comparar el caso de Saleh y Valles con el de la famosa guerrillera Tanya Nickmeyer, una holandesa radicada en Colombia desde el año 2000, quien forma parte de las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla en Cuba. Valencia ha exigido un informe oficial sobre el estado migratorio de la mujer y pidió que de no llegar a cumplir los requisitos exigidos por la ley sea excluida de manera inmediata de la mesa de diálogo y le sea removido el permiso para reingresar a Colombia, donde se cree permaneció por más de 12 años. Nuestro equipo de producción llamó al Departamento de Migración de Colombia, donde nos dijeron que no nos podrían informar sobre el registro migratorio de Tanya, porque, cito textualmente, los documentos migratorios no son de carácter público y existen ciertas restricciones sobre este tipo de datos. Cierro comillas. Agregaron que el caso lo está manejando la Cancillería directamente. Contactamos entonces a la jefa de prensa de la Cancillería, Sandra Cardona, quien nos pidió hacer el pedido por escrito, pero aseveró que solo la canciller María Ángela Holguín podría comentar sobre el caso y que la ministra estaba de vacaciones. De igual manera, enviamos la solicitud por escrito, pero no hemos obtenido respuesta. Constatamos que en 2010, esto es muy interesante, el ex embajador de Colombia ante Holanda, Francisco José Lloreda, aseguró que Tanya Nickmeyer era una terrorista que ha cometido graves crímenes y que por ello había perdido cualquier oportunidad para recibir una amnistía. Según Lloreda, el rechazo de la amnistía había sido anunciado por el entonces vicepresidente Angelino Garzón. Bueno, el comunicado que presentó el congresista Valencia reitera además la solicitud al gobierno colombiano para que explique los motivos de la expulsión de los estudiantes venezolanos del territorio colombiano, pero cabe destacar que el gobierno de Juan Manuel Santos ya ha respondido. Ellos dicen que la expulsión se apegó al artículo 105, decreto 4000, que estipula lo siguiente, ponga atención. Se podrán expulsar los extranjeros que a juicio de la autoridad migratoria realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública
o la tranquilidad social o cuando se haya comunicado por autoridad extranjera al Estado colombiano que en contra de la persona se ha dictado en ese país providencia condenatoria o una orden de captura por delitos comunes o se encuentre registrado en los archivos de Interpol. Después de toda esta información, la pregunta ¿es este artículo entonces aplicable también para Tanya Ninmeier o es que estamos hablando de un doble estándar? Vamos a conversarlo con mi invitado. Le doy entonces la bienvenida a mi invitado de esta noche, Santiago Valencia, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia por el Departamento de Antioquia del Partido Centro Democrático. Nos acompaña en vivo desde Medellín, gracias a nuestros amigos de Cable Noticias que nos están apoyando en el servicio. ¿Cómo está? Buenas noches. Un saludo para Fernando, usted, buenas noches, un saludo para usted. Estudiantes que nos ven en Estados Unidos y Latinoamérica. Gracias, muy amable. Pues estamos viendo que arranca con este tema de Tanya Ninmeier y mi pregunta inmediata, cuando empiezo a hacer investigación y me doy cuenta que en 2010 ya había por parte de un oficial de gobierno, en este caso un embajador, el embajador colombiano en Holanda, calificado de haber cometido crímenes graves a Tanya y de que, bueno, no iba a tener la oportunidad de arreglar su situación en Colombia mientras estaba con las FARC y por estos delitos que dice, que en ese 2010 dice este embajador que cometió. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora sale usted con esto? Es decir, ¿el detonante es el tema de los estudiantes venezolanos o en realidad hay una preocupación por el tema de Tanya? Pues mira, siempre, Fernando, ha habido una preocupación por el tema de Tanya. Ese es un tema que ha ocupado los diarios y las notas de los periódicos y los noticieros en Colombia. Efectivamente, ella es una extranjera que ha permanecido ilegalmente en el territorio nacional y sobre la cual pues las autoridades colombianas no han tomado ninguna medida. Por el contrario, pues lo que se ve ahora es un doble discurso, una doble moral, cuando supuestamente se expulsa por motivos de seguridad nacional a estudiantes venezolanos perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro, pero se le permite a una extranjera que además ha cometido graves delitos contra los colombianos y contra Colombia, estar negociando precisamente la paz de los colombianos fuera del país. Ahora, la pregunta entonces, concretamente, cuando el gobierno de Colombia, que ya lo ha dejado claro, dice actuaron conforme a derecho basados en el artículo 105, en el numeral 4000, ¿usted cree que está mal aplicado ese artículo 105 o que bajo las condiciones de Tanya, ese artículo 105 obligaría al gobierno colombiano a también expulsar a Tanya? Claro, Fernando, cuando tú lees el artículo 105 y precisamente esboza estas condiciones para la expulsión de extranjeros que puedan suponer un peligro para la seguridad nacional del Estado, cuando uno revisa el histórico de lo que ha pasado en Venezuela y con los estudiantes venezolanos, pues realmente aquí lo que debió aplicarse y lo que debió hacer el gobierno colombiano fue proteger a estos estudiantes, que es conocido pública e internacionalmente la persecución a la que han sido sometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. El Estatuto de Roma, el Estatuto de Refugiados, el Acuerdo de Cartagena, la Convención Interamericana de Derechos Humanos dicen y obligan a los estados a proteger y es más, prohíben a los estados a que expulsen a ciudadanos de países, de otros países que puedan poner o cuya expulsión pueda poner en peligro su libertad y su vida. De acuerdo a esta normativa internacional, en el momento en el que los estudiantes venezolanos manifiestan su temor por ser agredidos físicamente y en su libertad y en su vida, pues el Estado colombiano debió aplicarles inmediatamente el Estatuto de los Refugiados y debió haberlos dejado en el territorio nacional. En cambio, en el caso de Tanya, pues efectivamente es una persona que es extranjera, que pertenece a un grupo terrorista armado al margen de la ley y que sí supone un peligro para la seguridad nacional. Lo que yo exigí en la constancia que radiqué el miércoles en la Cámara de Representantes es que la guerrillera Tanya sea excluida de la mesa de negociaciones y que además se le prohíba el ingreso a Colombia por no ser una colombiana y precisamente ser un peligro para la seguridad nacional. Yo tengo la duda y me gustaría escuchar su perspectiva. Para nuestra audiencia me voy a permitir citar
lo que dijera en la entrevista el 16 de noviembre de 2010 el embajador de Colombia ante Holanda, donde dice, abro comillas, estoy haciendo la traducción, fue una entrevista en inglés, dice, ella es una terrorista que ha cometido serios crímenes. Yo le pregunto porque esto es dentro del gobierno del presidente Santos. El embajador de Colombia ante Holanda hace estas declaraciones y no hay ninguna repercusión a nivel gubernamental. ¿A quién le atribuye usted este silencio cuando un embajador la califica de terrorista y dice que ha cometido graves crímenes? ¿A qué atribuye usted este silencio? Fernando, lamentablemente yo creo que hay una complicidad del gobierno colombiano con el gobierno de Nicolás Maduro, precisamente por la intervención y el papel que está jugando el gobierno de este último en las negociaciones de La Habana. Yo creo que esto viene directamente de órdenes del gobierno de Nicolás Maduro y que lamentablemente el gobierno de Juan Manuel Santos aceptó y ejecutó obviamente una decisión que es muy delicada. Y en el tema de Tanya, pues es evidente que en Colombia tiene órdenes de captura, tiene orden de captura y pedido de extradición por los Estados Unidos por el derribamiento del avión y el posterior secuestro de los soldados americanos. Y pues es evidente que es una terrorista y que debe ser expulsada. Bueno, en este momento no está en territorio nacional, pero debe ser expulsada de la mesa de negociación y no se le debe permitir el ingreso a Colombia bajo ninguna circunstancia. Ahora, para nuestra audiencia internacional y para dejarlo bien asentado, el hecho de que Tanya se encuentre dentro de las mesas de diálogo como vocera, no es un papel sumamente importante, pero se encuentra como vocera, este es el papel que está desempeñando. Para que ella pueda ocupar ese lugar, para que ella pueda estar ahí, fue designada por las FARC, pero tiene que ser aceptada por la comisión enviada por el gobierno de Colombia. Es decir, el gobierno de Colombia está aceptando a la que fue calificada como una terrorista cometiendo graves delitos como interlocutor y vocera en una mesa de negociación. No me responda, voy a la pausa, nos lo explica al regresar si este proceso es así. Así que marco la primera pausa para que nos dé la explicación nuestro invitado esta noche. Sus comentarios, por favor, los pueden hacer a través de las redes sociales. Hay una encuesta en facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. Pueden escribirme con la etiqueta conclutanja, es con J, sería conclutanja fonéticamente. Esa es la etiqueta de esta noche, hashtag conclutanja. A mi cuenta en Twitter, @FDelRincón CNN, @FDelRincón CNN. Ya regreso. Yo me acuerdo que yo miraba muchas noticias en la televisión para mejorar mi español en esa época. Entonces yo miraba las noticias sobre la guerrilla. Ahí fue donde empezó como a nacer la inquietud mía. Me decían mis amigos, usted no se ponga a viajar por Colombia porque la van a secuestrar. La guerrilla con los extranjeros es muy mala. Entonces yo decía, pero la guerrilla si es tan mala, ¿por qué es tan grande? Estoy de regreso con mi invitado Santiago Valencia, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia por el departamento de Antioquia del Partido Centro Democrático. Nos acompaña en vivo desde Medellín. Estamos hablando de Alexandra Nariño, es el alias de la holandesa Tanya Nijmeijer, y él está pidiendo que se investigue su estatus migratorio y de no estar correcto, bueno, que sea expulsada, aunque ya ha sido acusada por el embajador de Colombia ante Holanda en 2010 de ser una terrorista que ha cometido serios crímenes. Y la pregunta es la siguiente: al estar en la mesa, aunque sea como vocera, en las mesas de diálogo en La Habana, ¿tendría que haber una aprobación por parte del gobierno colombiano para que ella esté ahí o solamente la FARC impone esa decisión? Sí, Fernando, pues lo primero que hay que decir es que Tanya en la mesa de negociación es una imposición de Iván Márquez, de quien es su compañera sentimental. Las FARC en algún momento intentaron minimizar la presencia de Tanya diciendo que estaba allí por temas logísticos, de prensa y de traducción, pero incluso ella misma en una entrevista que hace a la cadena RT de España dice que ella es una negociadora. Para ser una negociadora allí en La Habana, pues debió haber recibido primero una suspensión
de las órdenes de captura que tenía de la Fiscalía y además un salvoconducto que le permitiera llegar hasta La Habana a la mesa de negociación. Y allí hay una ilegitimidad en ese salvoconducto que expide la Cancillería debido a lo que hemos mencionado reiteradamente y es su ilegalidad en el estatus migratorio que tiene en Colombia y por lo cual debe ser expulsada del territorio. Ahora, a muchas personas les llama la atención, como me llamó la atención a mí, que se da el caso de estos dos jóvenes venezolanos, particularmente Loren Saleh, y entonces viene usted con esta propuesta, incluso sustentada en el caso de los dos venezolanos y de Loren Saleh. Yo le pregunto, ¿usted está consciente de que hay presuntos vínculos o presuntas actividades en el pasado por parte de Loren Saleh con supuestos grupos anarquistas, nazis incluso? Es algo que se ha venido manejando y hablando. ¿Usted tiene conocimiento de eso? No tengo conocimiento. Yo lo que tengo conocimiento de Loren y de Gabriel es que son miembros y fundadores de una ONG que pretende la libertad de los estudiantes en Venezuela, que han aparecido reiteradamente en televisión en Venezuela y en Colombia pidiendo lo mismo como parte de un movimiento estudiantil. Y a mí no me extrañaría que dentro de todo este proceso, que es lo que además hacen los regímenes dictatoriales, es criminalizar a las personas pues, que precisamente están pidiendo libertad y democracia. A mí este tema me indigna muchísimo. Todo el mundo fue testigo de lo que pasó con los estudiantes en Venezuela. Todos supimos las condiciones en las que llegaron estos jóvenes a Colombia, precisamente huyendo de la persecución del gobierno de Nicolás Maduro, y en lo que a mí concierne y en lo que yo sé, incluso por los medios de comunicación, es que pues, son dos jóvenes estudiantes venezolanos que simplemente estaban elevando un grito de libertad y de independencia. Cuando hablamos de activismo, por ejemplo, y que quede claro, que conste que lo decía yo con todas sus letras, presuntamente y supuestamente en los vínculos de Loren Saleh con otro tipo de grupos, para dejarlo asentado. Ahora, porque esto fue lo que llegó de otras versiones también, ¿no? Ahora, cuando se habla de activismo político, una cosa es el activismo político y otra cosa es participar con un grupo guerrillero como las FARC. Y la participación de Tanya es de larga data, no es solamente una aparición en las mesas, ¿no? Sino que dio entrevistas, hay un documental, hizo declaraciones. En la gravedad, de acuerdo a la legislación colombiana, ¿quién estaría cometiendo un delito más grave? ¿El joven que presuntamente hacía activismo político en territorio colombiano siendo extranjero o una extranjera que participaba en un grupo guerrillero como las FARC? Pues Fernando, en lo que a mí concierne, Loren Saleh y Gabriel no participaban en política. El hecho que ellos hayan seguido con su actividad opositora al gobierno de Nicolás Maduro desde este lado de la frontera, pues no los convierte en activistas políticos, ni los convierte ni hace que hayan participado en proselitismo político. Yo no veo ningún delito allí. Obviamente son las autoridades competentes las que deben determinar este tipo de conductas. Sin embargo, repito, el Estatuto de Roma, el Estatuto de Refugiados, la Convención Americana de Derechos Humanos y muchos mecanismos dicen que aquellas personas que están siendo perseguidas por el gobierno de su país de origen no pueden ser expulsadas del territorio donde están si hay serias dudas sobre lo que les puede pasar en ese país. Y yo creo que con el caso de Venezuela pues está más que documentado y está más que claro que lo que hay allí es una seria persecución contra los opositores al gobierno chavista de Nicolás Maduro. Bueno, pero vamos a regresar de nueva cuenta al plano, al territorio colombiano para hablar de Tanya, porque bueno, me parecería contradictorio, no sé qué respuesta le hayan dado a usted, pero que puede ser que su estatus migratorio esté en regla. No sé si le sorprendería el encontrar este resultado con los movimientos que se han dado y cuando está en una mesa de negociación en donde está participando también el gobierno colombiano. Es decir, ¿habría alguna posibilidad de que la respuesta por parte de Migración colombiana sea sí, sus papeles o tiene un permiso para estar en regla? ¿Qué piensa usted acerca de esto? Porque lo vi muy cuidadoso en su declaración, pidiendo, exigiendo se dé la explicación o se dé el estatus migratorio con el que cuenta. Es decir, ni lo sabe usted ni lo sé yo, pero abre un paréntesis a que pudiera estar en regla.
No, Fernando, yo sinceramente dudo mucho que esté en regla. Yo obviamente, pues evidentemente soy de oposición, no trabajo en la Cancillería, no tengo la información, pero pues una persona que ha cometido delitos, que está incluida en un grupo que ha sido proclamado mundialmente como terrorista, pues no puede tener sus papeles en regla. La única forma en la que ella podría tener sus papeles en regla sería que se le otorgara la nacionalidad colombiana. Y para que se le otorgue la nacionalidad colombiana a un extranjero, pues tiene que haber hecho grandes servicios a la patria y tiene que haber servido con honores a Colombia, y creo que evidentemente este no es el caso. Es una persona que, como usted lo decía, abiertamente pertenece al grupo terrorista de las FARC, ha estado en sus filas, ha empuñado un fusil y pues evidentemente pues no es una persona que sea digna de recibir la nacionalidad colombiana. Pues yo le agradezco mucho, Santiago Valencia, que nos haya acompañado, y obviamente tendremos que darle seguimiento a esto. Lo invito a una próxima ocasión a acompañarnos, ya que tenga respuesta por parte del gobierno colombiano, ya que tenga respuesta por parte de Migración Colombia, para ver cuál fue el resultado de esta petición, que me parece que cualquier ciudadano, y más un congresista colombiano, tiene todo el derecho a hacer. Así que, si le parece, nos vemos en una próxima ocasión, ya que haya respuesta. Claro, Fernando, yo de hecho elevé un derecho de petición, el cual a los congresistas se nos debe responder en 6 días, uno a la Cancillería y otro a la Fiscalía, uno para que se me informe cuál es el estatus migratorio de la guerrillera Tanya, y el otro cuáles son los delitos que tiene pendientes con la justicia colombiana. Pues una vez tenga esa información, que será pública, con todo gusto se las comparto y estaré más que agradecido y feliz de estar aquí con ustedes. Pues en 6 días nos vemos entonces. Santiago Valencia, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia por el Departamento de Antioquia, del Partido Centro Democrático desde Medellín. Muchas gracias, buenas noches, buen fin de semana. Gracias, Fernando, lo mismo para usted y para todos los televidentes. Qué amable, muchas gracias. Hago una pausa, regreso. JMA Velardo, desde Colombia, me dicen, @F del Rincón CNN en Twitter: el estatus migratorio de la holandesa terrorista no existe. Si es una, ¿cómo queda libre? Pues es una muy buena pregunta, yo no tengo la respuesta. Pero gracias por el comentario, ya regreso a @F del Rincón CNN. Vamos a ver el resultado de la encuesta esta noche en facebook.com/conclusiones CNN en torno al caso de Tanya. Dicen que la opción más votada es que la acción del gobierno es evidencia de un doble estándar en la aplicación de la ley. Como lo ve, es la más votada y por mucho. Es facebook.com/conclusiones CNN. Haga clic donde dice me gusta o like, se suma, es parte de la comunidad. Bienvenido y gracias. @F del Rincón CNN en Twitter, @F del Rincón CNN en Twitter. Me da tiempo de uno más. Carlos Yesid Cubides, desde Medellín, conclu Tanya, dice: esa mujer Tanya es terrorista y como tal debería ser juzgada. Hay muchos comentarios y opiniones, les agradezco habernos acompañado toda la semana y leo todos sus comentarios. Que pasen buena noche, que pasen excelente fin de semana. Soy Fernando del Rincón. Les recuerdo que si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Nos vemos.